antes de empezar, qué bueno que me acordé, algunos incisos. Miren, uno de los errores que noto cuando resolvemos cronologías es muy común en la parte de historia, que como son muchos datos, en los exámenes de selección lo que hacen es ponernos este tipo de incisos que abarquen más de un hecho histórico para de esa manera abarcar los temas, ¿vale? Primer gran error. No busquen de inmediato la respuesta correcta. Descarten las que no son. Esa es siempre la manera, digamos, más sencilla de resolver si tú no te sabes la fecha, ¿no? Lo que decía Víctor. Yo no me sé las fechas y me cuesta mucho trabajo ordenar cronológicamente. Bueno, primero, usa tu intuición, ¿sale? Segundo, descarta las que de plano te das cuenta que hay ahí cierta ilógica, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, lo que tenemos que saber más que la fecha, por ejemplo, yo no me sé la fecha de la Revolución Francesa, ni de la Revolución Rusa, ni de la independencia de las 13 colonias, ni de la Revolución Industrial. Sin embargo, a lo mejor yo sí recuerdo qué pasó esencialmente en cada uno de estos hechos. El tip está en saber cuál de estos cuatro opciones que tenemos aquí. Las 13 colonias sí fue antes, en eso tienes razón, ¿vale? Las 13 colonias va antes que la Revolución Francesa. La Revolución Rusa lo detonó todo. Acuérdense que la Revolución Rusa se dio después de la primera. A ver, simplemente fíjense, por lógica, vamos a utilizar la lógica. ¿Qué fue antes? ¿Que se crearan las máquinas o que estallara la Primera Guerra? Ah, sí, esa se descarta, sí, totalmente. La Revolución Rusa no puede ser la primera, en eso totalmente. Bien marcado. Entonces, a partir de esa relación ya tenemos una idea, ¿no? A ver, ¿qué fue primero, la creación de las máquinas o la Primera Guerra Mundial que se dio por el imperialismo, por el crecimiento de las naciones industriales? Ahí está, ¿no? Entonces, primero se crea la máquina, ¿sale? Por aquí señaló Víctor, ¿sale? ¿Esta sería las 13 colonias primero? No. Acuérdense que la primera revolución industrial se dio antes. Ahí está, es la 4. Observen cómo nada más sabiendo la primera, tienes automáticamente las que siguen. Cuando te pase al revés, que no sabes la primera, vete a la última, que en este caso ya la habíamos descartado, ¿no? La revolución rusa. Entonces, si se fijan, automáticamente, pues ya queda. ¿Sale? Entonces, siempre, a lo mejor no sé las que están en medio, ¿sale? Pero sí nos podemos orientar por las primeras o las últimas, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta hubiera sido B. Cuando no nos sabemos las fechas, traten de recordar, siempre traten de recordar qué pasó en cada hecho. Ah, Revolución Francesa, pues cuando mataron a los reyes de Francia, ¿sale? La independencia de las 13 colonias, pues cuando echaron el té al mar. La Revolución Rusa, de Rasputín, ¿se acuerdan? Y su cosota gigante. Revolución Industrial, la máquina. Ahí está. Entonces, lo único que hago es utilizar mi lógica y decir, pues primero la máquina, porque la máquina desató tanto la Revolución Francesa como la independencia de las 13 colonias, ¿sale? Y después, pues la Revolución Rusa, porque es la última que nos queda, ¿sale? De esta manera ustedes siempre van a poder resolver, siempre por descarte, ¿sale? Por descarte, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, justo en ese error me di cuenta, viendo cómo resolvían los incisos, me di cuenta que totalitarismo les costaba todavía trabajo, que no quedó muy claro ayer, que lo vimos muy por encima y que entonces había problemas. El totalitarismo surgió como una forma de gobierno posterior a la Primera Guerra Mundial y debido a la crisis económica que se dio en el mundo. ¿Se acuerdan en qué año fue? Exacto, 1929, ¿no? Entonces, la crisis del 29 fue lo que desató esta forma de gobierno. Entonces, bueno, les decía, la crisis del 29 lo que desata de alguna manera es de qué manera resolver la crisis. ¿Cómo le hacemos para terminar con la hambruna, para terminar con la pobreza, para terminar con la violencia que se desata después de una crisis? Porque al haber crisis, pues evidentemente no hay trabajo, si no hay trabajo, pues no hay comida, si no hay comida, empiezan la delincuencia, los robos, la hambruna y
etcétera, 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 ¿no? Un montón de problemas sociales. Una de las formas, les dije, fue el New Deal, ¿sale? O el nuevo trato, en donde los gobiernos protegieron a las empresas, ¿sale? De tal manera que salieron de la crisis. La otra fue el totalitarismo, ¿sale? Es un gobierno personalista, acá está subrayado. ¿Qué significa eso? Pues que es totalitario, gobierna totalmente, pero recae en una sola persona. Es decir, una sola persona tiene control total del gobierno, ¿no? Omnipresente, bien preguntado, hacia allá iba. ¿Qué significa esto de gobierno personalista y omnipresente? Pues si todo cae en una sola personita, en un solo líder, este personaje, el líder, todo lo ve, todo lo sabe, sin siquiera estar ahí. También esto dicen de Dios, ¿no? Dios todo lo sabe y todo lo ve. ¿Cómo le hacían estos gobiernos para saberlo todo, para verlo todo sin ni siquiera estar ahí? Pues a través del ejército. Tienen tan controlado a su pueblo, le han metido tanto miedo que el ejército vigilaba cada cosa que hacían y de esa manera, pues tú ya ni siquiera tenías que hacer nada. El miedo era tal que decías, no, no, ¿qué tal que se entera? ¿Qué tal aquí atrás? Mi vecina a lo mejor me acusa con el ejército y pues, ¿para qué quieres? Me matan, ¿sale? De tal manera que el líder, pues sin estar ahí, ya provocó pánico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día esto sucede mucho a través de las cámaras, ¿no? Las cámaras te sirven como para vigilar. De hecho, de ahí salió la idea del Big Brother. No sé si conocen ese reality show en donde meten a personas en una casa a vivir y la están grabando en cada minuto, ¿no? De ahí salió. Entonces, bueno, ¿cómo también le hacía el líder para enterarse de lo que hacen los militares y de lo que hace su pueblo? Pues a través de justo lo que acaba de subrayar Víctor, ¿no? Un partido único. Es decir, en estas naciones no existe para nada la oposición. No es que haya muchos partidos, contrincantes, candidatos. No, 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 no. Existe un partido y ese partido lo controla absolutamente todo. Entonces vamos a suponer que Tistia quiere entrar a la universidad, ¿no? Llega, pasa el examen, ¿no? Ahora que va a pasar, como va a pasar su examen de ingreso, pues también va a pasar el de la universidad. Entra a la universidad y lo primero que le dicen, a ver, tu acta de nacimiento, sí, claro, yo sé que quieres y lo vas a lograr, estoy segura que lo vas a conseguir. Entonces, tu acta de nacimiento, pues aquí está, ¿no? Oye, tu certificado de bachillerato, aquí está. Oye, pues muy bien, cumples con todo, vemos que pasaste el examen de selección. ¿Tu carnet del partido único? Y ella así como, ¿cómo? O sea, ¿tengo que pertenecer al partido si no, no puedo entrar a la escuela? Pues sí. Si no eres tú, al menos tus papás tienen que estar, porque son los que velan por ti, ¿no? Los que se encargan de ti, tus responsables, tus tutores. Entonces, imagínate, vamos a suponer ahora que Angélica, ¿no? Quiere entrar a trabajar, ella ya acabó la universidad, ¿no? Es una gran profesionista y que a lo mejor está buscando trabajo. Llega al trabajo y le dicen, a ver, pues muéstranos tu currículum para saber si estás preparada para esto que quieres trabajar. Y se nota y, ay, órale, está súper bien preparada, estudió en la universidad, tiene un montón de cursos, ¿no? Tiene un montón de experiencia, Angélica, es bastante, bastante contratable, ¿no? Y de repente le van a decir, a ver, tu carnet de que estás afiliado al partido único, porque si no, no podías trabajar. Entonces, si se fijan, al pertenecer al partido único, lo que hace es obligarte a pertenecer y por tanto te controla. Es una manera de mantenerte vigilado, de saber cuánta gente hay dentro del país que pertenece al partido, de conocer la cantidad de votantes, de conocer cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas familias hay, cuántos niños, cuántas niñas, etc., etc. Esto era tan fuerte, el partido único, que incluso regulaba las escuelas. En las escuelas, así como ahorita nosotros, por ejemplo, cantamos el himno mexicano, pues en las escuelas durante estos gobiernos totalitarios lo que se cantaba es el himno del partido, más que del país, el himno del partido, ¿no? Y siempre llegaban y se paraban y así, ¿no? Entraba la maestra
o el profesor, ¿no? Entraba y lo primero que se paraban era hacerle honores, ¿no? Al profesor, como cuando ustedes se ponen, hacen honores a la bandera, ¿no? La manita aquí, lo mismo, pero así, ¿no? Más o menos. Y así en todas las clases. Todo esto estaba súper regulado, por tanto, justo como nos acaba de subrayar Víctor, esto es antidemocrático, es decir, están en contra de los proyectos democráticos, porque como recordarás, dijimos que la democracia significaba que el pueblo elige, que el pueblo vota para elegir a sus representantes. Aquí no los elige, ¿sale? Sino que los líderes llegaron a través del ejército. Ellos mismos mataron, capturaron o encarcelaron al gobierno previo a ellos, de tal manera que cuando ellos llegan, se quedan en el poder. Por eso también decimos que son gobiernos autoritarios, porque utilizan su autoridad para abusar de ella y obligar a las personas a que hagan su voluntad, ¿sale? Resulta que los totalitarismos, ya dijimos, se llaman así porque tienen control total de todo lo que pasa en su gobierno, de todo lo que pasa en su país. Bueno, los totalitarismos los podemos dividir en dos, los que llamamos fascismos y los que llamamos estalinismo soviético. Este es único porque se dio solamente en la Unión Soviética, de ahí su nombre, y porque Joseph Stalin estaba al frente. En cambio, los fascismos tomaron diferentes formas según el país. El primero de los fascismos es el que se va a dar en Italia. De hecho, por eso se llama así, ¿no? Porque el primer partido que surgió de estos totalitarismos va a ser el partido fascista, ¿sale? En Italia, cuyo líder es Benito Mussolini. A lo mejor te vas a acordar de él, porque fíjate que se llama Benito en honor a Benito Juárez. El papá de Benito Mussolini admiraba muchísimo a don Benito Juárez, el expresidente de México, y pues por eso le puso Benito, ¿no? Porque Benito Juárez apoyaba las leyes liberales, quitó a la iglesia del poder, quitó los privilegios de los militares, todo esto, ¿no? Entonces, eso lo admiraba mucho el papá de Benito Juárez y eso hizo que le pusiera Benito a su hijo. ¿Sale? Pero además de Hitler, también en España se dio el falangismo. Se llama así porque los huesitos que componen los dedos, cada uno de los huesitos que tenemos aquí en nuestros dedos, se llaman falanges. Y Francisco Franco, que era el líder de este partido, quería que España funcionara. Si se fijan, no se puede mover solo uno, tenemos que moverlos todos, ¿no? Entonces quería que España funcionara como una falange, todos unidos para un mismo fin, un mismo objetivo, ¿no? Como por ejemplo, agarrar un teléfono o agarrar una botella, si se fijan, todas las falanges funcionan juntas, ¿no? Entonces, por eso se llama falange. Se van a acordar de los dedos, ¿sale? Y Franco es el líder, que además va a ser el encargado de la Guerra Civil Española. Y por último, otro de los fascismos importantes va a ser el que se dio en Japón, en donde van a estallar las bombas atómicas, liderado por Hirohito. ¿Sale? Vamos a ver muy rápidamente las características generales de todos estos fascismos. O sea, todos estos, Mussolini, Hitler, Franco, Hirohito, Stalin, todos estos van a tener las mismas características, excepto el antimarxista. Stalin no es antimarxista, todo lo contrario, él es marxista porque él es comunista, ¿verdad? Pero el resto de ellos tienen estas características en común. Uno, unipartidismo. Ya dijimos, en todas estas naciones solo hay un partido, no hay oposición, no hay contrincantes, se dice lo que el partido dice. Exacto, lo eliminamos para Stalin, ¿sale? Nacionalismo exacerbado, ya dijimos, el amor a los valores de tu patria por encima de los de las demás patrias, que esto fomenta el odio y el racismo, ¿no? Es decir, la xenofobia, el odio a los extranjeros, y el racismo, que es el odio a las personas por su color de piel o por su etnia, ¿sale? Siguiente característica es la obediencia al líder. O sea, si el líder decía te vas y te avientas al pozo, tú te vas y te avientas al pozo, porque si no, o sea, digamos, la razón fácil era que tú te murieras, pero la razón difícil es que si tú no haces lo que dicen, el líder, en vez de solamente matarte a ti, te consume a toda tu familia, ¿no? La mata a toda tu familia. La siguiente característica es una fuerte presencia paramilitar. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos policías, pero que están educados con ideología militar.
o sea, no son militares del todo, pero tampoco son policías, están como en medio, ¿no? Y resulta que son altamente agresivos, ¿no? Entonces, ellos están todo el tiempo espiando lo que hace el pueblo, todo el tiempo, ¿eh? Están súper al pendiente. De hecho, tienen infiltrados, tienen policía oculta, como la SS, que iba vigilando lo que hacía la gente, ¿no? Si se ocultaban judíos, como el caso de Ana Frank, ¿no? Que si a lo mejor alguno de ustedes ya leyó el libro, padrísimo el libro de Ana Frank, y bueno, pues, si no van a leer el libro, lo ideal sería que lean el libro, pero pues, si no, al menos véanse el documental que está en Netflix, ¿no? Sobre Ana Frank, para que vean ustedes un poco de pues cómo los descubren, porque ellos pasan prácticamente un año, ¿no? Ya hice alerta de spoiler, pero pasan prácticamente un año ahí escondidos y la van a cachar, ¿no? A nuestra querida Ana Frank. Y pues para que vean ustedes cómo casi no los encuentran, o sea, estuvo a punto de librarla, porque además la metieron en el campo de concentración cuando ya casi acababa la guerra, o sea, fue terrible. Eh, Exactamente. Toda la ciudad efectivamente está custodiada, o sea, la entrada, la salida, cada edificio, o sea, hay mucha fuerte presencia de estas personitas que están todo el tiempo vigilando y que a veces se ponen como civiles para poder estar revisando quién cumplía con las órdenes del Führer, ¿no? Y es que esto no se los dije, pero bueno, ustedes saben, cada líder tiene su nombre según el país. En el caso de Alemania, pues le van a decir Führer, que significa líder, jefe, ¿no? Como general. Ese es el nombre. Mm, Así es, había tanques por las calles, porque además los tanques empezaron a ser famosos después de la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que ayer vimos que los utilizaban? Y pues efectivamente, ¿no? Esto hace pues que la cosa se ponga más tensa. Por lo mismo, tanto Hitler como Mussolini, Franco, admiran mucho a las personas que viven del peligro, estas personas que les encanta la adrenalina, ¿no? Que se avientan del paracaídas, que les del bungee, que les gustan los juegos mecánicos más rudos, ¿no? Estas personas eran muy valoradas para estos líderes. ¿Por qué? Porque son capaces de sacrificar su vida, es decir, no le tienen miedo a nada y entonces son capaces de pelear por su país y de sacrificarse. En el caso, por ejemplo, de Hirohito, esto es tan fuerte, esto de vivir peligrosamente, que imagínense, ellos educaban a sus militares con la educación de los samuráis. Ustedes saben que los samuráis se hacían el harakiri, o sea, se mataban a sí mismos con tal de no perder su honor. Y así surgió la estrategia llamada kamikaze, que eran militares que, bueno, pilotos militares que llegaban hasta el cielo, subía su avión y ya cuando estaban en lo más alto que podía llegar su avión, se aventaban como proyectiles, o sea, se utilizaban a sí mismos como proyectiles, como bombas. Esto debido a que en ese momento los aviones japoneses no tenían la tecnología para tener bombas como lo tenía, por ejemplo, los pilotos ingleses, ¿no? O los pilotos alemanes. Entonces, imagínate cuánto debes querer a tu patria o amar a tu nación como para que te mates por ella. Un poco lo que pasó en las Torres Gemelas, ¿no? Con los talibanes que se aventaron con todo y el avión. Así es, era un ritual, ¿eh? Era un ritual en el que tenías que sufrir, efectivamente, porque si no sufría, no era honorable, ¿no? Y pues bueno, al final, ¿cómo le hacían para jalar a toda la gente? Porque bueno, siempre lo digo, no, no tenían paracaídas. Todavía digamos que en Japón no era para nada en ese momento lo que hoy conocemos de Japón. O sea, no era ni la mejor tecnología ni nada de eso. Apenas se iniciaba. A pesar de que tenía fuertes militares, incluso ya platicamos que Japón le ganó a Rusia el día de ayer, sin embargo todavía no tenían esa gran tecnología. De hecho, los avioncitos en los que andaban, si los comparamos, por ejemplo, con los de otras naciones, pues eran muy escuetos, muy pequeños. Exactamente, ¿no? Justo, Tistia. Eso estaba yo pensando, ¿no? Se quejaban de que los mexicas sacrificaban humanos para poder alimentar a sus dioses y estos pues, se sacrificaban por la guerra y por el honor. Así pasa, ¿no? Como que de repente a veces no nos damos cuenta de que admiramos ciertas cosas que a veces
son contradictorias, ¿no? Lo mismo que ellos se quejan de las culturas antiguas y con el pretexto que le dan para conquistarlas, a veces las cometen ellos mismos, ¿no? Eh, y les decía yo que cómo le hacían para convencer a la gente, porque, ok, vamos a suponer que Hitler era un loquito que odiaba judíos, ¿no? Pero la cuestión es que la gente lo siguió, ¿no? ¿Cómo le hacían a la gente para convencerla tan fácilmente de estas ideologías? Entonces les decía yo, imagínense pues que toda tu vida, toda tu carrera educativa te la pasaron diciéndote que los judíos pues son muy malos, que te robaron todo, que por culpa de ellos tu país lo ha perdido todo. Por ejemplo, esta actividad, les comparto una actividad, por supuesto no la vamos a hacer, simplemente nada más para que se den cuenta de los tipos de himnos que se cantaban en las escuelas, ¿sale? Esta es una actividad que se realiza comúnmente en el CCH, allí en la UNAM, que me tocó la oportunidad de presentarla. Y fíjense lo que se leía antes de comer, antes de las comidas, ¿eh? Führer, my Führer, concedido a mí por el Señor, protégeme y restáurame mientras viva. Tú has salvado a Alemania de la más profunda aflicción. Hoy te doy gracias por mi pan cotidiano. Quédate mucho tiempo junto a mí. No me desampares. Führer, mi fe y mi luz. Viva Führer. ¿Se imaginan? O sea, es como cantarle a Dios, ¿no? O sea, prácticamente lo está asimilando igual, ¿no? O sea, al Führer lo concedió Dios, ¿no? Es como si fuera Jesucristo, como si fuera un Mesías, ¿no? Y luego también le agradecen, ¿eh? Por el final de la comida. Y luego fíjense, esto es lo que así se enseñaba matemáticas en Alemania. Fíjense, la educación infantil, les ponían un problema, ¿no? Así en el kinder. Y les decían, ¿existen setas buenas? Setas son los hongos, ¿sale? ¿Existen hongos buenos y hongos malos? Existen buenas personas y malas personas. Las malas personas son los judíos. ¿Se imaginan? Todo el tiempo les estaban enseñando. Y que conste, ¿eh? El rollo no era en contra de los judíos nada más, porque fíjate, un ejercicio de matemáticas de primaria. Dice, para la edificación de un manicomio se necesitan 6 millones de marcos. Los marcos es la moneda de Alemania, ¿sale? 6 millones de marcos. ¿Cuántas casas residenciales a 1,500 marcos cada una se hubieran podido construir en lugar de un manicomio? ¿Quién está atacando ahí? ¿A qué grupo social? Por eso no es casualidad que se dice en el libro que escribió Hitler llamado Mi lucha, o en alemán Mein Kampf, se decía mucho que él escribía acerca de que quería ser una raza pura alemana, una raza germana, pues pura con todo lo que da, ¿no? Entonces, pues, ¿qué empezó a hacer? A castigar a los judíos porque los consideraba el atraso. También a los homosexuales, ¿eh? Por cierto, la homosexualidad también estaba súper castigada en Alemania. Así es, todo eso empezó en Europa, ¿no? Aunque también hay que decir, Víctor, que acá los mexicas también estaban en contra de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Y que no son tanto con relación a los defectos físicos, como que no discriminaban tanto, pero por ejemplo, sí a los homosexuales sí los discriminaban horrible, de hecho los mataban, ¿no? Entonces, el nazismo surgió ¿de dónde? ¿De dónde provino tanto rencor en Hitler? O sea, como para haber hecho esto, pues uno, porque perdió la guerra. Si se acuerdan, Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Ahora imagínate que Hitler participó como militar en las trincheras, que incluso este bigotito que usaba así, es porque en esta zona no le crecía mucho y que conste, también se volvió moda, ¿eh? Porque no nada más Hitler usaba ese bigotito, muchos personajes lo usaban, como Chaplin, por ejemplo. Entonces, aquí no le crecía pelo y no respiraba bien, era asmático porque le tocó respirar gas mostaza. ¿Se acuerdan del gas mostaza que dijimos quemaba todo? A él le tocó respirarlo y sobrevivir de pura suerte. Entonces, y luego lo meten a la cárcel por problemas de guerra, ¿no?
por delitos de guerra, y ahí dentro de la cárcel, pues escribe su libro en el que postula todas estas ideas, crece su nacionalismo, crece su resentimiento por el Tratado de Versalles, le empiezan a surgir ideas de superioridad, de venganza, de Alemania puede ser el mejor, y si le sumas la crisis económica mundial del 29, en donde Alemania estaba a punto de salir y de repente vas para abajo y otra vez le toca salir, pues estas mismas ideas, ahora imagínate, que no nada más era Hitler, que eran todos los alemanes, ¿no? Imagínate que todos los alemanes están hasta aquí de pagar y pagar y pagar impuestos para poder pagar las deudas con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos, que ya están hartos de tener que pasar hambres, de tener que verse inferiorizados, culpados, ¿sale? Esto hace que justo para cuando Hitler, que ahora sí ya lo tenemos aquí, su imagen para que lo recuerden, cuando crea el Partido Nacional Socialista, de volada, todos los alemanes dicen, claro, ¿no? Este monito sale y les promete que va a ser grande Alemania otra vez, ¿no? Un poco como Donald Trump. ¿Sale? De que va a sacar a todos los que le quitan sus privilegios, ¿no? Hitler decía, pues, que eran los judíos los que les robaban sus privilegios, y Donald Trump dice que somos los latinos, ¿no? Que los mexicanos, todos somos violentos, que todos somos narcotraficantes y no sé qué tanto, pues es prácticamente lo mismo, ¿sale? Entonces, si llega una persona con un montón de promesas, ¿no? Y que, bueno, lo vamos a lograr y te vamos a salvar de la pobreza y te voy a dar, o sea, puedes prometer lo que sea, ¿no? Y además te mete miedo, híjole, es que si tú no matas a los judíos, ellos te van a matar a ti, ¿no? Entonces empiezas a meter miedito. Pero ¿por qué tanto odio a los judíos? Bueno, es largo de explicar, Víctor, pero para hacerte así como una especie de resumen, el odio proviene. De hecho, hay teorías que dicen que en la sangre de Adolf Hitler también corría sangre judía, ¿no? Porque ya las mezclas, o sea, en ese día, en ese momento no existían pruebas de ADN, ¿no? Pero si las hubiera habido, se hubieran dado cuenta que ya estaban más mezclados todos que otra cosa, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde proviene? Resulta que los judíos, yo no sé si ustedes saben, pero desde la antigua Roma, ellos son muy buenos comerciantes. Exactamente, del lado de su papá, efectivamente, Tistia. Los judíos eran ricos porque empezaron a hacer muchos comercios. ¿Se acuerdan cuando hablamos del comercio de los árabes después de Cristóbal Colón y que querían traer la seda? Bueno, los judíos se enriquecieron mucho de este mercado y siempre se han caracterizado los judíos por ser excelentes comerciantes. Cuando los judíos dejaron Tierra Santa, es decir, cuando dejaron Jerusalén, ¿no? Donde se supone que nació Jesús, y emigraron hacia Europa con todo esto de las tribus bárbaras, ellos se establecen ahí y empiezan a formar, pues, comercios. Y como tienen muchos contactos en el mundo, pues podían dar a precios más baratos. Y entonces los alemanes, que ellos dicen, nosotros ya somos de aquí y nos robaron los judíos, ellos dicen, esas riquezas eran para nosotros y ellos nos las quitaron, ¿no? Ay, es que nosotros pudimos haber ganado la Primera Guerra Mundial, pero los judíos se aliaron con Estados Unidos. Y es que sí, hasta la fecha, los judíos de Israel, sobre todo, siguen siendo muy aliados de Estados Unidos hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Pues que les tienen resentimiento porque apoyaron al otro bando. ¿Sale? Y entonces, pues evidentemente esto lo convirtió en lo que se llaman las leyes de Nuremberg. Entonces, uno de los problemas más comunes cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial es que mis alumnos se confunden y creen que la Segunda Guerra Mundial inició por el Holocausto. Y ojo, no. Uno de los errores que mayormente cometen los alumnos cuando realizan estos exámenes es que creen que la Segunda Guerra Mundial inició por el Holocausto judío. Y no, chicos, tengan muy clara la diferencia, ¿de acuerdo? Es decir, una cosa es el Holocausto en Alemania ya existía desde antes que se desatara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué se desató la Segunda Guerra Mundial? Pues básicamente y rápidamente,
Porque si ustedes se acuerdan, Polonia es un país que surgió después de la Primera Guerra Mundial. No sé si se acuerdan que Polonia es un país que estaba mitad para Alemania y mitad era de Rusia. Y que al separarse ambos países, al perder los dos países, se formó un nuevo país que llamamos Polonia. ¿Qué resulta? Pues que Adolf Hitler se le ocurrió, como parte de su nuevo gobierno en Alemania, empezar a recuperar lo que para ellos, según esto, siempre ha sido suyo. De tal manera que empezó a invadir la Renania, que es lo que le quitó a Alsacia y Lorena, ¿se acuerdan? El territorio que le quitó a Francia. Austria, Hungría, Eslovenia, Rutenia, los Sudetes, los empieza a invadir, pero de manera voluntaria. Es decir, le decía a Austria, oye, Austria, estoy en proceso de crecer a Alemania, ¿me permites pasar? Y Alemania, y Austria, va, sí, me paso, acepto. Hacían una votación, ¿sale? Lo que le llaman plebiscito. Y ellos aceptaban y los invadía. El problema vino cuando Hitler se le ocurrió invadir Polonia, ¿sale? Hitler invadió Polonia. Y entonces, aquí, por ejemplo, en las imágenes pueden observar ustedes algunas de las consecuencias del Holocausto, pero esto ya existía en Alemania. Tardó años, por ejemplo, Inglaterra, Francia, en Estados Unidos, que ahora se la dan de campeones y de liberadores de los judíos, ellos al inicio ni les importaba, chicos, ni metieron mano a pesar de que estaba pasando esto en Alemania. ¿Cuándo ya decidieron meter mano? Cuando entonces Hitler invadió Polonia. ¿Por qué? Porque cuando Hitler invade Polonia, lo que hace es romper el Tratado de Versalles, es decir, traicionó sus propios principios de la paz de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos nunca se metió ni Francia ni Inglaterra para defender a los judíos. Se metieron a defenderlos ya que había iniciado la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? ¿Y por qué inició la Segunda Guerra Mundial? Porque Hitler invadió Polonia. Y al invadir Polonia, rompió el pacto de Versalles. ¿De acuerdo? Rompió el pacto. Entonces, fíjense, un antecedente, el Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque el Tratado de Versalles le cobró toda Alemania. Los alemanes sentían resentimiento, ganas de recuperar todo lo que perdieron. Como cuando en el fútbol pierde tu equipo favorito contra el del otro equipo y tú quieres la revancha. Algo así, ¿sale? Alemania quería la revancha. Entonces, el Tratado de Versalles es un antecedente. Mientras la crisis del 29, por supuesto, también es un antecedente. Mientras que lo que desata la guerra, es decir, la causa que le da inicio, será la invasión a Polonia. ¿Por qué? Pues porque si rompes un pacto de paz, pues por supuesto que las personas que firmaron el pacto se te van a ir encima. ¿Sale? Exacto, es el detonante. Justo. Ahora bien, vamos a ver rápidamente una línea de tiempo, porque la Segunda Guerra Mundial suele ser muy confusa porque hay muchos frentes de batalla. De entrada, otro antecedente que tenemos de la Segunda Guerra Mundial es la Guerra Civil Española. Antes, justito antes, 3 años antes de que estallara la Guerra Mundial, se va a dar una guerra en España. Entonces, les decía yo que en esta Guerra Civil Española, bueno, básicamente lo que tienen ustedes que recordar es que Franco lucha en contra de los republicanos. ¿Sale? Bueno, te escucho, me trabo mucho, me dicen, ¿de acuerdo? Para repetirlo. ¿Sale? Ahora, ¿por qué lo consideramos un antecedente? Pues porque resulta que Hitler puso en práctica sus estrategias de guerra aquí en la Guerra Civil. ¿Sale? Es decir, la Guerra Civil es laboratorio de Hitler. Ok, entonces les decía, Adolf Hitler utilizó la Guerra Española como su laboratorio. O sea, todo lo que va a aplicar aquí en España, después eso, digamos, esa experiencia le va a ayudar para aplicarlo en la Segunda Guerra Mundial, ¿sale? Entonces, primero puso en práctica todas sus estrategias en España y ya que le supo, ya que las mejoró, empezó a aplicarlas en la invasión de Austria, de Polonia, y entonces se desata la Segunda Guerra Mundial, ¿sale? No, sí, claro, en eso no lo podemos negar, Víctor. O sea, de que era listo, ¿no? Era bastante buena estratega militar, aunque al final le falló. Tuvo ahí 2 fallos que son imperdonables, pero bueno. La Segunda Guerra Mundial entonces se va a desatar en 1939, cuando Hitler invade Polonia,
y terminará en 1945 con el estallido de la bomba atómica, ¿sale? Repito, la Segunda Guerra Mundial iniciará en 1939 con la invasión de Hitler a Polonia y terminará en 1945 con el estallido de la bomba atómica. Así es. La guerra se va a dar en dos frentes de batalla. La guerra que llamamos en Occidente, que es lo que tienen ustedes en líneas punteadas en la parte inferior, ¿sale? Y la guerra en el Pacífico, o lo que es lo mismo, la guerra en Europa, en el sur, y la guerra en Japón, en la parte de arriba, ¿sale? Hay tres etapas bien diferenciadas en la Segunda Guerra Mundial, tres etapas. La primera etapa se llama Guerra Relámpago. Así se llamó la estrategia utilizada por Hitler, ¿sale? Guerra Relámpago. Aunque, atención, se los voy a poner aquí en el pizarroncito. También lo pueden encontrar con este nombre, Blitzkrieg. Blitzkrieg, ¿sale? ¿Qué significa relámpago en alemán? ¿Sale? Entonces, puede que tu examen diga estrategia militar utilizada por Adolf Hitler, Blitzkrieg o guerra relámpago, ¿sale? Cualquiera de las dos, son la misma. ¿En qué consistía? Básicamente en un ataque rápido y veloz, por eso se llama relámpago, rápido y veloz, para atacar los países de tal manera que en menos de 2 días ya estuvieran diciendo nos rendimos, ¿no? ¿Cómo le hacía? Número 1, bombardeos. Mandaba aviones y a la ciudad. ¿Qué bombardeaba? Los lugares clave, ¿no? Lugares de abastecimiento, centros de gobierno, centros de salud, lugares que sabes que son fundamentales para la vida de las personas. Segundo, todas las entradas y salidas de las ciudades eran atacadas con tanques, ¿sale? Entonces entraban los tanques y se desataba a todo lo que daba una masacre. Tercero, ya que habían entrado los tanques y que toda la gente pues ya estaba bien asustada y corriendo por todos lados, siguiente paso, mandar al ejército, ¿no? Mandabas a los soldados de a pie, ¿sale? Y entonces estos soldados lo que hacían era saquear masivamente todas las casas de tal manera que el temor fuera tanto que prefirieran rendirse y matar a diestra y siniestra, sin misericordia, sin piedad, diría Cobra Kai, ¿sale? Entonces, matar a todos. Y de esa manera, aunque ustedes no lo crean, Hitler dominó prácticamente toda Europa, ¿sale? Toda Europa a través de esta estrategia. Así es una guerra muy psicológica. Ya después de esto, ¿se acuerdan que 1917 es un año clave en la primera? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, el año clave va a ser 1941, por dos razones principales. Razón número 1, va a entrar Estados Unidos a la guerra, nuevamente, igual que la pasada. Y segunda, entra la Unión Soviética, ¿sale? Entra Estados Unidos y entra la Unión Soviética. ¿Con qué hechos entra? Bueno, pues Estados Unidos entra con el ataque a Pearl Harbor, ¿sale? Que es una base militar que estaba en Japón. Por eso, fíjense, en el mismo año entra Japón, porque entra Japón atacando a los gringos y entonces los gringos declaran la guerra. Los aviones kamikaze de Japón que subían llegaron a la base militar de Pearl Harbor, que está en las islas de Japón, ¿sale? Digo, en las islas de Hawái, y se aventaban sobre los aviones gringos y los destrozaron, ¿no? Explotaron masivamente y entonces Estados Unidos declaró la guerra a Japón y por ende la guerra a Alemania y a Italia, que son sus aliados. Ahorita vemos las alianzas, ¿sale? También en 1941, pues si se acuerdan, Hitler invadió Polonia antes. Hitler tenía un pacto secreto. ¿Por qué atacaron a Estados Unidos? Porque Estados Unidos seguía prestando dinero a todos los países en guerra, es decir, a Francia, a Inglaterra, para que pudieran participar. No se les olvide esto, chicos, la filosofía de Estados Unidos y su economía se basa en la guerra. Ellos producen armas, viven de la venta de armas, viven del desarrollo tecnológico armamentístico, ellos viven de hacer la guerra.
Y por tanto, a Estados Unidos le conviene cuando otras naciones están en guerra, porque ellos se vuelven sus principales prestamistas, ¿sale? Si ustedes se acuerdan, esto es lo que lo llevó a ser el líder de la Primera Guerra Mundial. Ya podrán darse cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial se configura el mundo que hoy tenemos, o sea, como que muchas de las consecuencias que vivimos hoy tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y es que la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la primera, sí se dio en prácticamente todas partes del mundo. Por ejemplo, nunca hubo batallas aquí en América, pero fíjense cuántos países entraron de América, prácticamente todos. ¿Ya vieron? Están en verde, del lado de los aliados, ¿sale? Y por ejemplo, en África también, de hecho, hubo un montón de batallas en Egipto. Vean Australia, acá ya se dan batallas en Japón, en las Islas Hawaianas, en Filipinas, por supuesto toda la cuestión de Rusia y el frente de batalla más fuerte que va a ser el de Europa. Pero esta vez sí van a participar prácticamente todos los países del mundo, incluido México, que va a hacer su participación, pues, ¿cómo decirle? Noble, representativa, porque del escuadrón 201, que era un escuadrón de pilotos que se me fueron a Japón, pero que lamentablemente pues no sobrevivieron, su participación pues fue muy mínima. ¿Por qué entró México a la guerra? Entró debido a el hundimiento de un buque aquí por parte de Alemania y por parte de Japón. Hundieron un buque petrolero y entonces Manuel Ávila Camacho ya es el que decide entrar a la guerra, ¿no? Del lado de Estados Unidos, por supuesto. Vamos a tener aquí dos bloques fuertes, que si se fijan son prácticamente los mismos que en la Primera Guerra Mundial. Esta pregunta, chicos, sí o sí viene en el examen. Así les puedo asegurar que viene, o sea, porque siempre me ha tocado verla. Los bloques de los aliados o los bloques de la Segunda Guerra Mundial, algo así viene. Entonces, bueno, tenemos dos bloques. El bloque de los aliados, lo van a encontrar con ese nombre o con el nombre de potencias aliadas, en el cual van a representar principalmente Gran Bretaña, Francia, que no la pongo aquí porque salió muy pronto de la guerra, porque la invadieron, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿sale? Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Recuerden que estos dos últimos entraron hasta 1941, ¿vale? Por una traición que le va a hacer Hitler a Stalin, por eso va a entrar Rusia, y Estados Unidos va a entrar por el ataque a Pearl Harbor, con el primer presidente que era Roosevelt. El siguiente va a ser Truman, ¿sale? Y Winston Churchill por parte de Gran Bretaña. En el caso del eje, se llama bloque del eje porque Adolf Hitler quería formar un eje que uniera 3 ciudades en toda Europa y Asia. El eje Berlín, que es la ciudad más importante de Alemania, Roma, la ciudad más importante de Italia, y Tokio, la ciudad más importante de Japón. Es decir, el eje Berlín-Roma-Tokio, con sus líderes, Hitler, Mussolini y Hirohito, ¿sale? Por supuesto que vamos a tener más aliados. Si quieren las revisan en casita, los demás aliados. Y también tenemos países neutrales, por ejemplo, España, que andaba metido en su propia guerra. Simplemente pongan sobre todo mucha atención. Hitler hizo un trato con Stalin, que es el presidente de la Unión Soviética, en el que él iba a invadir Polonia, esto que está aquí. Hitler le dijo a la Unión Soviética, mira, yo voy a invadir Polonia, pero tú no digas nada, ni te metas ni nada, ¿sale? Cuando yo invade Polonia, nos la vamos a partir a la mitad. Tú te quedas con una mitad y luego yo con otra. Ese era el trato secreto. Secreto porque ninguna otra nación lo sabía. ¿Cuál fue el problema? Que más adelante en la guerra, Hitler se lo llevó todo de calle, empezó a invadir la Unión Soviética, o sea, traicionó a Stalin. Y pues Stalin, ¿qué le quedó de otra? Pues más que irse en su contra, ¿no? Porque se metió hasta su casa, o sea, invadió toda la Unión Soviética. Y ahí fue el primer error de Hitler, haber traicionado a Stalin. ¿Por qué? Pues porque se le ocurre invadir la Unión Soviética
y cometió el mismo error que Napoleón, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el error de Napoleón cuando invadió Rusia? Se van a dar cuenta que hasta 1941 Hitler ya tenía toda Europa dominado con su guerra relámpago. ¿Qué pasa? Que cuando invade la Unión Soviética, se le va encima la Unión Soviética en su contra, ese es por un lado. Por el otro, cuando acepta que Japón ataque a Estados Unidos inicia una contraofensiva, una lucha en contra de Alemania y lo van encerrando. Lo que van a hacer es bloquear a Alemania de tal manera que no le va a quedar de otra más que rendirse. Pero Hitler, que pues cómo se iba a rendir, jamás, ¿no? Su carácter nunca se le hubiera permitido, pues decide suicidarse. En el caso de Mussolini sí lo van a atrapar y sí lo van a matar, lo van a colgar en la Plaza Mayor de Roma para que todo el mundo lo vea. Y en el caso de Hirohito, pues bueno, ¿qué les cuento? 2 bombas atómicas, ¿no? Ahí con eso les digo todo. Entonces, fueron muy severos. El problema es que Hitler, cuando invade la Unión Soviética, pues le agarra el invierno. Y entonces todos sus militares se nos empiezan a morir por el frío que hacía. Y entonces, pues, no le quedó de otra más que irse replegando y los soviéticos entraron hasta su casa, con decirles que, pues, por eso dividieron a Alemania, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen de la invasión a Polonia, no me detengo mucho porque también ya lo explicamos, mediante la guerra relámpago. Y aquí podemos ver cómo a partir de ese momento se empieza la declaración de guerra, empezando Francia e Inglaterra declarándole la guerra a Alemania y posteriormente le declara la guerra a Italia y, por supuesto, hasta 1941 a Japón, cuando entrará también la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, rápidamente, en la fase de Europa, pues lo que les comentaba, ¿no? Va a haber ataques con Hitler atacando Dinamarca y Noruega. Hitler va a invadir todo Francia, y claro, se va a tomar su selfie en la Torre Eiffel, porque pues, ¿cómo ir a Francia y no tomarte tu foto ahí, ¿verdad? En la Torre Eiffel. Y lo tenía todo, ¿eh? O sea, Hitler en menos de 2 años invadió toda Europa, excepto España, porque ya dijimos que tiene sus propios pleitos y porque además es amiguito de Hitler. Pero todo, hasta Londres estaba invadida, todo. Si se fijan en las flechas, podrán observar que está todo invadido. Cuando empieza el ataque a Moscú, es cuando entonces la cosa se pone difícil, ¿no? Aquí podemos ver también este otro mapa que si quieren ya con más detalle ustedes lo pueden revisar. Sin embargo, aquí lo importante es que ustedes sepan qué estrategia utilizó Hitler, que es lo que suele venir en el examen, la guerra relámpago, que va a invadir Noruega, va a invadir Dinamarca, va a invadir Noruega, va a invadir París. Estos son los movimientos primeros más importantes. Y después va a invadir la Unión Soviética con la operación que se llamó Barba Roja. Una estrategia que utilizaron los franceses para intentar defenderse es lo que se llamó la línea Maginot, que básicamente es cavar hoyos enormes como en las trincheras, pero esta vez los ocultaban, les ponían pasto encima para que los tanques se cayeran y ya no pudieran pasar, o sea, hacer como una especie de barrera. Pero, pues, ¿qué hicieron los alemanes? Pues que le dieron la vuelta. O sea, ya después de que vieron dónde eran los hoyos, pues le dieron la vuelta y terminaron invadiendo todo Francia, ¿sale? Asimismo, vamos a ver que ya cuando la guerra se vuelve mundial va a ser en 1941 y les decía, justo con estas 2 acciones. Uno, la Unión Soviética es traicionada y entonces entra. Y la segunda, cuando Japón ataca Pearl Harbor. Las imágenes que tenemos en pantalla son justo el ataque a Pearl Harbor mediante los kamikazes. Y finalmente, insisto, primero van a atrapar en el 43 a Mussolini, para el 44 Hitler se suicida, postdata, no se encuentra su cuerpo, hasta la fecha es un enigma, no se sabe dónde está el cuerpo de Hitler. Y en el 45, como Japón no se rinde, Japón estaba muy fortalecido, Japón, con decirles, ¿ven los campos de concentración que vimos de los judíos? Pues los japoneses también tenían campos de concentración, pero metían ahí a los gringos, ¿sale? Atrapaban a los gringos y los metían en estos campos de concentración. Y es entonces en la conferencia de Yalta donde se decide lanzar la bomba atómica. Son 2,
la de Hiroshima en agosto, el 7 de agosto, y la de Nagasaki, ¿sale? El 10 de agosto de 1945. Y pues ahí Japón ya no le quedó de otra más que rendirse. Aquí, por ejemplo, podemos ver la estrategia de los alemanes intentar llegar por África. Ahí los tenemos en Egipto, miren, ahí están en las pirámides, ¿sale? Ahí va el ejército derrotado, el ejército alemán por los gringos. Uh-huh. El día D es otra estrategia importante ya de este periodo, que se llama desembarco en Normandía. La pueden ver ustedes en la película del soldado Ryan, ¿no? Y que esta estrategia básicamente lo que hizo fue engañar a los alemanes para que estos huyeran a otra bahía y de esa manera entrar los Estados Unidos y los ingleses y empezar a entrar por Europa, ¿sale? O sea, invadir Alemania nuevamente. Aquí podemos ver lo que les digo, ¿no? En las flechas rojitas vemos el ataque de la Unión Soviética y en las flechitas naranjas vemos el ataque de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Lo que hicieron fue rodear a Alemania, ¿vale? En el mapita que les voy a enviar, que es un PowerPoint, lo van a ver todo esto animado y van a ver cada estrategia y todo, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Me voy hacia la última fase, cuando les decía, se lanzan 2 bombitas nucleares. Es la primera vez en la historia en la que se detona, esperemos que sea la última, una bomba nuclear y que por supuesto hoy ya están muchísimo más desarrolladas y mucho más potentes de lo que en ese momento eran, y con esto se rinden, ¿sale? Consecuencias, pues ha sido de las guerras con más muertes en la historia del mundo. Lamentablemente ya hay una que tiene más muertos, que es la guerra de Vietnam y la guerra entre Israel y Pakistán, y Palestina. Sin embargo, en ese momento, esta guerra no se sabe si tuvo entre 60 y hasta 100 millones de muertos, porque no se ha llegado a contabilizar al 100% cuántos fueron. El holocausto judío pues hizo que los judíos huyeran nuevamente hacia el Estado de Israel, ¿sale? Vamos a ver que la Segunda Guerra Mundial fue un avance tecnológico inmenso. Simplemente como detalle, les platico que gracias a la Segunda Guerra se inventó la computadora, tratando de descifrar el código de los alemanes, el código Enigma. Gracias a esta guerra, pues inventaron un montón de armas tan potentes como la bomba atómica, que por un lado masacran y por el otro lado, pues intimidan, o sea, dan tanto miedo que eso ha evitado que otras guerras mundiales se den. Sin embargo, pues bueno, aún así ya ven lo que está pasando con Ucrania, ¿no? Y además, otra consecuencia, pues evidente, es pues vean las ciudades, no sé si lo alcanzan a notar, pero están totalmente destruidas. Exactamente. Cuando una guerra se da es cuando más avanza tecnológicamente, ¿no? Entonces vean, o sea, de las ciudades no quedaba nada, o sea, absolutamente nada. Uh-huh. Millones de muertos. O sea, el estrés postraumático, muchachos, a todo lo que daba, fue terrible, terrible. Ahora bien, consecuencias que suelen venir en el examen. Número 1, Alemania la van a dividir. ¿Cómo van a castigar a Alemania después de haber perdido la guerra? La van a dividir en 4. Primero, en 4 secciones. Una parte se la van a dar a Estados Unidos, otra parte de Alemania a Francia, otra parte de Alemania a Inglaterra y la cuarta parte a la Unión Soviética. El problema es que los 3 primeros, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, son capitalistas y la Unión Soviética es socialista. Estas 3 se van a unir en contra de esta y se van a formar 2 Alemanias. Se va a dividir a Alemania primero en 4 y luego en 2. La Alemania democrática y la Alemania republicana. Divididas por lo que después va a ser un gran muro enorme, enorme, llamado el Muro de Berlín. Exacto, los aliados son los que ganan. Además, para evitar que otra cosa así suceda, aquí estaba, miren, les estoy diciendo, y aquí lo tengo. Para evitar que otra cosa así suceda, pues se crea una nueva institución que busca la paz mundial. La ONU, muy bien, Valerie, la ONU, o lo que es lo mismo, la Organización de las Naciones Unidas, que sigue hasta el día de hoy.
¿Sale? Efectivamente. La ONU surge como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en un intento de evitar que otro conflicto de esta magnitud suceda, aunque sabemos que, bueno, sí, no ha habido más guerras mundiales hasta ahora, y esperemos no haya, pero las guerras así a nivel general, la paz mundial, pues no se ha logrado, ¿no? Por otro lado, vamos a ver que como los dos líderes que van a salir fortalecidos y que se van a convertir en potencia después de esta guerra van a ser, por un lado, Estados Unidos y por el otro, la Unión Soviética, pues estos se van a volver enemigos y va a surgir lo que conocemos como la Guerra Fría, ¿sale? Cada uno de estos va a tener sus aliados. Todos los que se aliaron a los soviéticos se van a aliar al Pacto de Varsovia y todos los que se van a aliar a Estados Unidos se van a aliar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, la OTAN, que es la que estaba interviniendo ahorita en Ucrania y que por eso empezó todo este rollo, ¿no? Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y como ya les decía, Estados Unidos vive de la guerra y esta no iba a ser la excepción. Cuando la guerra terminó, como si se fijaron, la guerra nunca tocó a Estados Unidos, o sea, tocó a Europa, pero nunca tocó a Estados Unidos. Estados Unidos nunca se vio directamente afectado en su continente, sí en las Islas Hawaianas, pero en el continente no. Estados Unidos puso en marcha algo que se llamó el Plan Marshall, que básicamente es prestarle dinero a todos los países que participaron en la guerra para reconstruirse. A cambio, estos países tenían que entrar a la ONU y además pagarle intereses. Si alguna vez te has preguntado por qué todo el mundo hace reverencias frente a Estados Unidos, por qué te obligan a aprender inglés, pues porque Estados Unidos es la potencia mundial. ¿Por qué es la potencia mundial? Pues porque todos los países prácticamente del mundo le deben, ¿sale? Sobre todo las potencias. ¿Por qué? Por el Plan Marshall.